Oye, vamos a hablar de la reforma tributaria y estos supuestos beneficios de los que se habló en un primer momento. Hoy día está como un poquito tras bambalinas la noticia aún, pero por supuesto cuando se retome toda la actividad económica el próximo año probablemente se va a volver a poner sobre la mesa. Hoy día un tema que podríamos decir, dejamos los emprendedores en manos de nuestros contadores de repente, como que ni siquiera nos hacemos cargo. ¿Cuánto sabemos de estos supuestos beneficios tributarios que obtendrían las pequeñas y medianas empresas? Se lo vamos a preguntar al socio fundador de Moraga y compañía, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Álvaro Moraga, abogado. ¿Cómo estás, Álvaro? Bienvenido. Hola, muy bien, muchas gracias por la Gracias por estar aquí. invitación. Oye, Álvaro, hablemos un poquito de esto, pues la reforma tributaria y estos supuestos beneficios que vamos a tener, pero sobre todo hablemos del desconocimiento, porque yo creo que hay una tremenda nube sobre este tema y en general se hablan aspectos muy generales o muy técnicos y al final el emprendedor dice, no, ¿sabes qué? Ya no me hago cargo de esto, se lo paso al contador. O le digo a mi abogado que me vea como... ¿Sí o no? Sí. ¿Pasa mucho eso? Pasa mucho y además que recordemos que nosotros veníamos con un sistema tributario que en su estructura no había cambiado desde 1984 en adelante y el 2014 se propone una reforma que se reforma al momento de pasar al Senado, Claro. que luego viene el ministro Valdés y vuelve a hacer una reforma ahora para simplificar el sistema. Entonces hemos tenido varios loops en cuanto a qué procede, qué no procede. Los contadores lo entienden, ¿no? Fue muy bien complicado. Muy gráfico el hecho de que antes de la operación Renta este año, el Colegio de Contadores haya sacado un inserto donde básicamente se resumía: si nosotros nos equivocamos, no es culpa nuestra. Pero nos dieron nada de tiempo para pasar a una serie de registros nuevos, una forma de contabilización completamente distinta, que ni ellos mismos, que son técnicos, estaban muy seguros de cómo iba a funcionar. Y bueno, la reforma del 2014 tuvo un gran mérito, y lo digo irónicamente. Tuvo el gran mérito de demostrar empíricamente que a mayor tasa de impuestos no necesariamente hay mayor recaudación fiscal. Recordemos que hasta antes de que partiera esta reforma del gobierno de la presidenta Bachelet, la tasa del impuesto a las empresas era del 20%. Y se llevó al 27%. Estamos acá en un programa de emprendimiento. Todos sabemos lo que es un 7% de las utilidades. Altísimo. O sea, muchas veces es el margen que se le pide a un negocio. Y aquí, de un minuto a otro, o un año a otro, un par de años, se lleva del 20 al 27. Y, mezclado con otros factores, genera una desaceleración brutal y tasas de crecimiento que no habíamos visto hacía décadas. El gobierno anterior, el último año, tuvo un crecimiento del 1,5% y tuvo un crecimiento promedio del 1,7%. Más allá de cuestiones ideológicas, acá es claro, el sistema tributario te ayuda o no, o te perjudica. Sí. Y en este caso, yo lo digo, y yo lo viví empíricamente, o sea, clientes nuestros que tenían proyecciones de, por ejemplo, en el área inmobiliaria, vamos a construir escalonadamente tantos proyectos, se paralizaron por completo. Precisamente porque el cambio en las reglas del juego fue tremendo. Y el cambio en las reglas del juego fue, uno, la tasa, que de verdad creo que es el gran punto ausente de esta reforma. De esta modernización de este anunciada proyecto por el de reforma. de Piñera, claro. Porque recordemos que el gobierno del presidente Piñera, cuando teníamos a Sebastián Piñera candidato, dentro de sus promesas de campaña era que iba a bajar la tasa. Y ahora ni siquiera lo colocó como un punto de discusión. Sí lo hace para las pymes. Ahí hay una... Supuesto beneficio tributario. Exactamente. Pero eso es una cosa, la tasa. Y lo otro es la desintegración del sistema, que fue realmente lo que generó todo este revuelo que se dio en su minuto. Recordemos que fueron las pymes las que a través de redes sociales empezaron a demostrar cuán nefasta era la desintegración del sistema y que en definitiva lo único que hacía era encarecerles el negocio y dejarlo con menos liquidez. Sí, de hecho era uno de ellos era Sueto. Sí, Pablo Sueto estuvo bastante activo ahí en ese tema. A ver, ahora se hace este proyecto para
reformar la reforma, ¿no es cierto? Bla, bla, bla. Cuando hablamos de estos supuestos beneficios tributarios, ¿de qué estamos hablando para las pymes? A ver, todo esto hay que entenderlo sobre la base de la gran modernización o la gran reforma, si se quiere, que se está proponiendo, que es volver a integrar el sistema. Eso es clave y eso opera para todos. Ya. Y eso va a ser el verdadero eje de la mayor o menor profundidad que pueda tener, el mayor o menor impacto que pueda tener la reforma. Volver a integrar el sistema, en definitiva, es el mecanismo, o la integración es el mecanismo que permitió el crecimiento por la vía de desincentivar que los dueños de las empresas retiraran la plata de las empresas, claro, que la dejaran adentro. ¿Por qué? Porque al retirarla se genera un impuesto, el impuesto final, el impuesto global complementario. Pero si la dejan adentro, es decir, si queda reinvertida en la empresa, la liquidez queda en la empresa, no tenían esta obligación de pagar impuestos. Cuando se integra el sistema, ¿qué es lo que está diciendo? Usted, retire o no retire, va a tener que pagar el impuesto final igual. Con lo cual, vuelvo a repetir, la liquidez de la empresa y sobre todo afecta a las pymes, es algo que generó tal revuelo que entre la Cámara de Diputados y el Senado se modificó y se sacó esta cosa como media intermedia, que es el régimen semi-integrado. Claro. Y si tú ves las estadísticas, el 90% de las pymes no se acogieron al régimen de beneficios que tenían en el artículo 14 ter, precisamente porque el acogerse a este régimen suponía renta atribuida. Claro. Entonces, básicamente, todos esos beneficios, que hay algunos muy buenos, no sirvieron de nada, por una cuestión que es más macro. Más allá si tengo contabilidad simplificada o no, más allá si tengo un beneficio por aquí o por allá, la verdad que prefiero pagar 2 puntos más de impuestos con tal de no tener que pagar impuesto global complementario por plata que yo no he retirado. Claro, entonces, al final, el verdadero tema aquí es la integración. Oye, Álvaro, integración, pero cuando uno, porque nos quedan 7 minutitos para conversar. Cuando uno habla, por ejemplo, de otras naciones que tienen sistemas tributarios que efectivamente son parejos para todos, uno debiera avanzar a eso, porque yo he hablado con harta gente que trabaja en temas de innovación y emprendimiento y dicen, oye, lo ideal sería que, está bien, pagáramos más impuestos, pero que hubiera un emparejamiento en la cancha donde todos entendiéramos de la misma manera cómo tributar, incluso donde uno viera un futuro sin contadores, donde uno se metiera a internet y pudiera hacer su propia declaración de impuestos sin ningún problema. Exacto, pero esa simplificación y ese emparejar la cancha debiera ser uno como de las condiciones que uno pensara, sobre todo cuando está hablando de la necesidad de digitalizar empresas, la necesidad de meter tecnología, donde hay una serie de procesos que quizás antes no estaban ni siquiera integrados en el core de una empresa, pero que hoy día tienen que ser integrados. A ver, el colocar la cancha, emparejar la cancha, evidentemente es algo deseable. Ahora, en pocos minutos, y aunque fueran muchos, es bien difícil. ¿Cómo emparejar? No, y el tema técnico, pero partamos por cuestiones que son bases. ¿Qué es lo que son las empresas? Las empresas son emprendimientos que generan personas para poder generar utilidades. En ese proceso dan trabajo, en ese proceso pagan impuestos, en ese proceso las empresas le pagan los impuestos a sus trabajadores que ganan más de 700,000 pesos mensuales. Entonces, todo esto parte de la base de entender que por una parte está la empresa, pero por otra parte están los dueños de la empresa, que son aquellos que tienen o no las ganas de emprender, las ganas de decir, sigo adelante. De sostener ese De sostener. Entonces, cuando tú a ese emprendedor, no solamente en el tema tributario, sino que en el tema laboral, en el tema regulatorio, cuando sacar una patente municipal es un tremendo problema, cuando te obligan a tener una serie de obligaciones de primer mundo, cuando lo que te está dando el sistema por el otro lado es bastante tercermundista, la verdad que lo que causa es lo que tenemos hoy día,
que, como dijo alguien por ahí, tenemos un país de rentistas y de muy pocos emprendedores, porque el emprendimiento hoy día tiene una serie de trabas. Tiene trabas sociales, que bueno, es parte de la regla del juego, un país como nosotros, pero por otro lado tiene trabas donde el Estado, al no pensar esta cuestión desde un punto de vista más general, cada uno está preocupado o de la reforma previsional. La reforma previsional significa un encarecimiento de la planilla de sueldo, aumento de impuestos, perfecto. Pero ¿qué pasa con los dueños de las empresas, que son los emprendedores? Aquí hay una reforma pendiente que es necesarísima. Los dueños de las empresas, es decir, las personas naturales, no tenemos derecho a descontar nada de nuestros impuestos. O sea, si queremos nivelarlos con países OECD, vamos viendo. Es cierto que en otros países se pagan tasas más altas, pero puedo descontar la hipoteca, puedo descontar el colegio, puedo descontar un monto de benzina porque me tengo que mover. Entonces, cuando nosotros vemos que tenemos un impuesto a la renta, ¿qué significa renta? Y los tiene definida la ley. Significa ganancia. Cuando yo gano 10 y gasto 10 y lo puedo acreditar como persona, ¿qué ganancia tengo? Claro, no. Nada. Una persona con un sueldo, dos ejemplos, con el mismo sueldo, una persona que está casada y tiene 4 hijos, versus una persona soltera. Ambos no tienen el mismo resultado, claro, pero la ley los trata igual. Técnicamente dicen, no, pero es que hay un margen que se puede deducir, pero es algo que viene hace 30 años, que es de este porte, cuando en Chile se ha encarecido absolutamente todo, cuando hay que pagar tax. Cuando no se condice con la realidad actual. Absolutamente. O como la reforma de la AFP, que tú decís, como todavía seguimos hablando del sistema AFP y estamos viendo la cantidad de gente que trabaja en Rappi, Globo, Corner Shop, y que ya no se está moviendo con las condiciones que están quedando fuera. Exacto, de imponerse como se imponía antes y los sistemas de medición, o sea, hablamos de todo. Pero cuando estamos hablando de estos nuevos procesos productivos, también habría que meterle un ojo ahí y decir, oye, ¿sabes qué? La digitalización va a traer costos, todo de lo que estamos hablando de la nueva empleabilidad, va a haber un cambio de paradigma, eso tampoco se está viendo. No se está viendo porque no tenemos una visión más macro de decir, ¿saben qué? Nosotros no vamos a legislar un poquito como se pavimentan las calles en este país, claro, tapando hoyos. Exacto. Entonces al final lo que tenemos es una calle aparentemente pavimentada, pero donde andar es bastante molesto y se te mueve harto este auto que se llama empresa, porque por Dios que es difícil avanzar. Yo lo veo incluso desde el punto de vista de los profesionales, o sea, y en eso, por ejemplo, ya para entrar a una cuestión más derechamente del proyecto, hay una cuestión que es súper buena, ¿sí? Que es que en el proyecto se establece que para las pymes, ventas hasta 50.000 UF promedio de los últimos 3 años, tiene un sistema de depreciación instantánea. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, una oficina de arquitectos. La oficina de arquitectos tiene sus primeras lucas y se quiere comprar una oficina. En el régimen actual eso no es un gasto, es una inversión. Claro. Por lo tanto, pueden tener, no sé, las 5.000 UF que le costó su oficina, que se las ganaron, y resulta que se compran la oficina, pero tienen que pagar impuesto igual porque se ganaron esas 5.000 claro. UF en el año, fue su utilidad. Exacto. En este proyecto lo que te dicen es, mire, para las pymes, todas las adquisiciones de bienes del activo fijo se pueden depreciar instantáneamente. Es decir, para esa oficina de arquitectos que ganó las 5.000 UF como utilidad después de pagar impuestos, ellos pueden decir perfectamente, ¿sabes qué? Me compro la oficina y eso lleva gasto, tributación del año cero. Ah, perfecto. O sea, esa reinversión no va a tributar. Porque la invertiste en bienes del activo físico. Perfecto, físico. Exacto. Si no es físico, no tiene porque es parte también de una mecánica de generar reinversión con la plata que está al interior de la empresa. Oye, Álvaro, se nos acabó el tiempo porque viene el deporte, pero Álvaro, me gustaría dejarte invitada para que hiciéramos como una clase práctica. ¿Podremos hacer eso, no? Feliz. Feliz como que salió campeón la Católica. Ya lo felicité al comienzo del programa. Tan feliz como que... Felicitaciones a todos los hinchas de la Católica. Y que como nació en Concepción, también tengo que decir que ascendió Deportes Concepción de cuarta, tercera edición. Que lo ha pasado mal Deportes Concepción. Oye, con 20.000 personas en el estadio. Bien. Y eso no aparece en ninguna parte. No, hoy día lo escuché en la radio. Sí. Aquí los chiquillos del Conclave Deportivo lo van a decir. Sí. Oye, Álvaro, te dejo invitadísimo. Feliz. Vamos a ponernos de acuerdo para que hagamos una cosa como práctica y vayamos viendo punto a punto. Feliz. Y un poco cuáles son los puntos que quedan como fuera y que quizás podríamos ponerlos en la agenda
agenda, a ver si es que nos escuchan los Le parlamentarios. impacta a todos. A todos, a todos. Seamos emprendedores, empresarios, que lo que sea. Ya. Nos vamos. Adiós. Muchas gracias, Álvaro Moraga, abogado, socio fundador de Moraga y Compañía, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Nos encontramos pronto. Que Nos esté vemos muy pronto, bien. entonces. Chao, chao. La clave del emprendimiento está en la 92.9. Entrevistas.